Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una película basada en una obra de Shakespeare, Enrique V, una película de 1989. En concreto, hay varias versiones de esta película. Esta está protagonizada por Kenneth Branagh y ganó un montón de premios internacionales, además de tener un reparto extenso. Tenemos a Kenneth Branagh, Emma Thompson, Christian Bale, Paul Scofield, Derek Jacobi, Judi Dench, Ian Holm, ¿no? Judi Dench era M en James Bond, por ejemplo. Ian Holm es Bishop en la película original de Alien. Y Christian Bale está muy, pero muy joven. No sé si les va a costar reconocerlo porque está prácticamente igualito, solo que era un adolescente en esta época. Película interesante por cómo está armada. Es una película que está armada como si fuera una obra de teatro, pero obviamente con exteriores, batallas que están muy bien armadas. No es lo que destacan las batallas en sí, pero que te cuentan un poco cómo Enrique V logra recuperar Francia que luego sería perdido por sus descendientes, ¿no? Creo que su hijo en concreto, quien termina siendo rey muy joven, pero que comienza un poco esta película, ¿no?, hablándote de que Enrique V de Inglaterra fue un brillante guerrero y estratega. Desde muy pequeño tuvo oportunidad de mostrar sus dotes militares. Luego de consolidar el poder tras la muerte de su padre, el principal objetivo que tenía Enrique V, quien era galo, fue recuperar los territorios franceses que a Inglaterra le correspondían en virtud de los derechos sucesorios surgidos del matrimonio entre Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra. Con este objetivo, Enrique V se reúne con un consejo de la nobleza para ver si es viable, digamos, su reclamo. Y los franceses, sabiendo que le estaba reclamando, o que estaba para reclamar, envía una comitiva en donde le regalan un par de pelotas de tenis y comienzan a insultarlo, ¿no? De una manera bastante burda. Lo que Enrique V recibe esa ofensa y la responde diciéndole que van a jugar con esas pelotas de tenis cuando conquisten Francia, y que el delfín va a tener que pensar muy bien en esta ofensa que le ha hecho, ¿no? Pero con mucha clase. Es así que comienza la guerra que te va a narrar esta historia en donde Enrique va con, creo que un ejército de 500 personas, ¿no?, a luchar contra todo Francia. Esta película está muy buena. Te va a mostrar lo que era el previo, ¿no?, de Enrique V, ¿no? Hay una historia de unos plebeyos, ¿no? Y hay un arco que es muy interesante, que es el arco del dueño de una taberna. Tiene unos soldados, unos ex soldados y ladrones. Y el arco de este personaje es cómo un soldado se convierte en un ladrón. Básicamente es eso, ¿no? Este soldado está casado con el personaje de Judi Dench, personaje muy, muy querido, ¿no? También va a hablar de los costos de la guerra para las personas. También te va a hablar un poco de lo que es la realeza. También te va a hablar lo importante que es el honor, ¿no? Enrique V era muy buen estratega y una de las cosas que pedía era que se comportaran con los franceses, con el pueblo francés, y que nadie atacara al pueblo francés ni insultara al pueblo francés. Eso es bastante inteligente porque es una manera de también consolidar los territorios que ibas conquistando, devolverles el honor y no faltarles el respeto, cosa que se repite mucho en esta película. Independientemente si es cierto o no, es como está escrito, digamos, la novela. Te va a mostrar las cargas de esta decisión de ir a la guerra y cómo Enrique V le gustaba pasearse a través de, digamos, sus tropas para ver qué pensaban de él y de esta guerra y cómo estaba la moral.
sin que, obviamente, la gente supiera que era él el que iba pasando. Un montón de personajes que son todos queribles, realmente. Creo que Enrique V debe ser una de las pocas obras que me gustan de Shakespeare. No soy muy afín a él y sin embargo recuerdo esta película, recuerdo la banda sonora. Hay un tema, Non Nobis Domine, que está muy bueno, va increciendo con un canto gregoriano al final, que era un poco la canción que cantaban los soldados al terminar, digamos, al ganar la batalla como un agradecimiento, ¿no? Y está el mejor discurso motivacional previo a una lucha, ¿no? Más de 10.000 soldados franceses contra los 500 y picos enfermos que tiene Enrique V, en donde uno le dice, me gustaría que hubieran más hombres de Inglaterra, ¿no?, peleando con nosotros, y él dice no, porque de los 500 que tenemos acá, estos van a pasar a la historia. Y todo pasa en el día de San Crispín. Entonces, cuando hace San Crispín Crispiniano, que es uno de los santos, en donde Enrique V los convence de que los que sobrevivan van a tener la gloria y van a hablar hasta el día de su muerte, y que son, digamos, superiores que el resto de los ingleses. Eso está muy bien planteado con una escena previa de Enrique V pasando desapercibido, ¿no?, tapado con una capucha y visitando a sus soldados y viendo cuáles son sus preocupaciones y, digamos, sus debilidades. También marca la caída de uno de los, digamos, de los personajes hacia lo que va a ser convertirse en ladrón. Están esos contrastes, digamos, una toma hecha continua en donde Enrique está cargando con unos muertos bajo este canto gregoriano de fondo, todos cantando. La vergüenza de los franceses y lo que es la relación entre el emisario francés y Enrique V, que termina finalmente reconociendo la gran persona que termina siendo este rey inglés, en donde en todo momento lo ha tratado con respeto y que tiene valores que sus monarcas no han presentado, ¿no? Es cierto que hay que decir que esta película, por cómo está escrito, por cómo está escrita la obra, muestra a los franceses como lo peor. También muestra a los ingleses como que son muy buenos. No todos, pero sí te muestra, por ejemplo, plebeyos que son ladrones, te muestra algunos que no lo son. Creo que es una buena obra, sobre todo te muestra el querer lograr algo en la vida, el servicio hacia el rey, la responsabilidad de los reyes, ¿no? Porque si bien Enrique V termina ganando esta batalla, él sabe que va a tener que cargar con todas esas muertes el resto de su vida. Me parecen que son temas bastante interesantes y Kenneth Branagh lo hace muy bien. Del punto de vista de actuaciones, esta película es inmejorable. La decisión de un narrador que te va contando un poco qué es lo que está pasando es espectacular. Es una cosa que creo que la vi en esta película y muy poquitas más. Muy bien hechas las transiciones. ¿No? El narrador te dice, ahora la acción se pasa, como te decía Shakespeare en el libro. Bueno, te decía, ahora la acción pasa vertiginosamente a tal lado, y te va diciendo dónde está enmarcada. Y la película empieza de una manera extraña, porque está este narrador contándote, prendiendo todo en el set y mostrándote tras bambalinas del set, ¿no? Y que te van a mostrar esta obra del dramaturgo William Shakespeare, y que cada uno va a tener que tomar sus propias conclusiones. Un actor que es súper reconocido, lo van a reconocer enseguida. Así que bueno, no tengo más que recomendar esta película. Muy buena ambientación,
muy buen vestuario, muy buenas actuaciones, una banda sonora muy buena. La historia yo creo que está bastante fiel a lo que es el libro, y sobre todo fue dirigida por Kenneth Branagh, que es un estudioso de Shakespeare. De hecho, se recibió dentro del teatro, creo, si mal no recuerdo, que él se especializó en Shakespeare. Así que, bueno, espero sus comentarios, saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.